Roma no siempre tuvo emperadores locos, hubo un tiempo en el que el hombre más poderoso del mundo escribía sobre virtud. Marco Aurelio no era un conquistador sediento de gloria. No era un tirano, no era un espectáculo. Era un filósofo con corona, mientras las legiones luchaban en las fronteras heladas del Danubio. Él escribía sobre disciplina, sobre autocontrol, sobre la fragilidad de la vida. Gobernaba con una idea clara: el poder no es un privilegio, es una responsabilidad. Roma lo respetaba. El Senado lo admiraba. El ejército lo seguía. Pero incluso el hombre más sabio comete errores, y el suyo. No fue una guerra, fue una decisión. Marco Aurelio tenía un hijo, Cómodo, y por primera vez en casi un siglo, Roma no iba a elegir al mejor hombre para gobernar. Iba a heredar el poder por sangre. Eso parecía normal, pero no lo era. Durante décadas, los emperadores habían adoptado a sus sucesores. Elegían al más capaz, al más disciplinado. Así Linoleicmus Fuerteno al más cercano. Pero Marco Aurelio eligió a su hijo tal vez por amor. Tal vez por orgullo, tal vez por creer que podía moldearlo, porque ningún padre quiere pensar que su hijo será su error histórico. Desde pequeño, Cómodo vivió rodeado de oro, símbolos y aplausos, no conoció la escasez, no conoció la humillación, no conoció el miedo, y el miedo es lo que enseña prudencia. Mientras su padre dormía en tiendas militares en medio del invierno germano, él aprendía que el mundo ya le pertenecía. Los soldados veneraban a Marco Aurelio, pero miraban a Cómodo con cautela. No por odio, por intuición, algo en él no encajaba. No era crueldad abierta. Era algo más inquietante, necesidad de atención, necesidad de admiración, necesidad de aplauso constante. Y eso, en un hombre común, es un defecto, en un emperador, es peligroso. Marco Aurelio envejecía, la guerra lo agotaba. La peste recorría el imperio, y Roma necesitaba estabilidad. Pero la estabilidad depende de quién viene después. Cuando el emperador murió en el año 180 después de Cristo, no hubo conspiración, no hubo lucha por el trono. Solo un anuncio: Cómodo gobernaría. El pueblo aceptó. El ejército obedeció, el Senado fingió tranquilidad, pero en los pasillos comenzaron los susurros. Es joven, es impulsivo, no es su padre, y esa última frase era la más peligrosa. Porque cuando heredas el poder del hombre más respetado del mundo, no compites con tus enemigos, compites con su memoria. Al principio, Cómodo prometió continuidad, prometió paz. Prometió honrar el legado de su padre, pero algo cambió, no de golpe, no de forma evidente. Fue gradual, sutil. Primero abandonó las campañas militares, firmó tratados rápidos, regresó a Roma, quería la ciudad. Quería el centro. Quería el espectáculo. Y el Coliseo ofrecía algo que el Danubio no: aplauso inmediato. Se obsesionó con la arena, con la sangre. Con la multitud rugiendo su nombre, pero no como emperador, como gladiador. Eso rompió algo invisible, porque el emperador romano no debía entretener, debía gobernar. El Senado empezó a incomodarse. No lo enfrentaban, no aún, pero comenzaron a observarlo. Porque el poder absoluto no destruye al hombre. Revela lo que siempre estuvo ahí. Cómodo empezó a verse a sí mismo como más que emperador. Se proclamó encarnación de Hércules. Mandó construir estatuas con piel de león sobre los hombros. Cambió el calendario, renombró meses, renombró instituciones.
Renombró Roma, la ciudad eterna. Debía llevar su nombre. Eso no es orgullo, es desconexión. Y cuando un gobernante se desconecta de la realidad empieza a reorganizarse sin él. Las ejecuciones comenzaron discretamente. Un senador acusado de conspiración. Un noble acusado de deslealtad. Un general acusado de ambición. No hacía falta prueba, solo sospecha. Y el miedo empezó a reemplazar al respeto. Roma ya no lo admiraba, lo toleraba. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Pero el problema no era solo su ego, era su aislamiento. Cada crítica era vista como traición, cada consejo como desafío, cada silencio como amenaza. Y cuando un hombre poderoso empieza a sentir que todos están en su contra, empieza a adelantarse, empieza a eliminar antes de ser eliminado, empieza a atacar antes de ser atacado, y eso cambia la naturaleza del poder. Marco Aurelio escribió que el hombre debe dominar sus pasiones. Cómodo decidió ser dominado por ellas. Pero aún no era el final. Porque lo más peligroso de un gobernante inestable no es lo que hace en público, es lo que empieza a pensar en privado. Y en los pasillos del palacio. Ya no se hablaba de si gobernaba mal, se hablaba de cuánto tiempo más podría gobernar. Y cuando esa pregunta aparece, la historia ya ha empezado a girar. El problema con el miedo es que no desaparece, se acumula. Y en Roma, el miedo ya no estaba en el pueblo. Estaba en el palacio. Cómodo había cruzado una línea invisible. No fue el Coliseo, no fueron las estatuas. No fue proclamarse Hércules, fue algo más peligroso. Empezó a humillar a los poderosos, y los poderosos toleran muchas cosas, excepto la humillación pública. El Senado ya no era un órgano político. Era decoración, decoración obligada a aplaudir. Decoración obligada a sonreír, decoración obligada a fingir lealtad. Pero detrás de las túnicas blancas, la ira crecía. Y mientras el Senado fingía, la guardia pretoriana observaba. La guardia no era solo escolta. Era el verdadero equilibrio del poder. Habían elevado emperadores. Habían eliminado emperadores. Y entendían algo esencial. Un emperador inestable es un riesgo existencial, porque si Roma cae, ellos caen primero. Cómodo comenzó a reorganizar cargos, a destituir generales veteranos, a reemplazarlos por favoritos sin experiencia. Lealtad sobre competencia siempre es una mala señal. El imperio era enorme, desde Britania hasta Siria, desde el Danubio hasta el desierto africano. Y un imperio así no se sostiene con caprichos, se sostiene con estructura. Pero Cómodo quería algo distinto, quería inmortalidad. Y la inmortalidad necesita espectáculo. Ordenó luchas especiales. No contra gladiadores reales, contra hombres debilitados, contra animales atados. El resultado estaba decidido antes de empezar. Pero la multitud gritaba, no por respeto, por sangre. Y el aplauso se convirtió en adicción. Cada combate era una dosis. Cada victoria fingida, un refuerzo. Y cuando un hombre poderoso necesita validación constante, empieza a temer el día en que deje de recibirla. Las ejecuciones aumentaron, no por conspiraciones reales, por paranoia preventiva. El círculo íntimo empezó a estrecharse. Menos consejeros, menos voces críticas, más silencio. Y el silencio es peligroso, porque cuando nadie te contradice, pierdes referencia. Y cuando pierdes referencia, pierdes realidad.
Aquí entra la psicología más cruda. El poder absoluto genera aislamiento. El aislamiento genera sospecha. La sospecha genera violencia. Y la violencia genera conspiración. Era cuestión de tiempo, pero el tiempo no avisa, se manifiesta. La primera conspiración fue pequeña. Un senador desesperado, un plan torpe. Descubierto antes de ejecutarse, Cómodo respondió como siempre. Castigos ejemplares. Tortura pública, confiscaciones, pero ese acto no eliminó el problema, lo multiplicó. Porque el mensaje fue claro, nadie a salvó, ni siquiera los cercanos. Y cuando el poder amenaza a todos, todos empiezan a pensar lo mismo antes él. Que la conspiración definitiva no nació en el Senado. Nació en su entorno íntimo. Su amante, su consejero financiero, el prefecto de la guardia. 3 personas con algo en común, demasiado que perder. Porque Cómodo había empezado a redactar nuevas listas, y esta vez los nombres incluían a quienes estaban más cerca. El emperador planeaba comenzar el nuevo año como cónsul, pero no solo eso. Planeaba presentarse vestido como gladiador, convertir el gobierno en espectáculo permanente. Eso no era reforma, era ruptura total. Roma no podía permitírselo. El imperio ya estaba frágil. Las fronteras tensas. La economía presionada. Y un líder obsesionado con su propia imagen. La decisión no fue heroica, no fue ideológica. Fue instintiva, supervivencia. Lo envenenaron primero, falló, el cuerpo resistió. El destino parecía prolongar lo inevitable. Pero el miedo ya había cruzado el punto de no retorno. La noche del 1 de diciembre del año 192, mientras Roma celebraba, el emperador descansaba, confiado, seguro, convencido de que el poder lo hacía intocable, su entrenador personal. El hombre que conocía su cuerpo. El hombre que lo había visto entrenar entró no con espada, no con discurso, con sus manos, y lo estranguló. No hubo palabras memorables, no hubo declaración final. El hombre que se proclamaba Hércules murió en silencio. Roma nolor. Roma respiró, pero aquí está la parte que casi nadie menciona. Eliminar a un tirano no restaura el orden. Lo expone. El asesinato de Cómodo no trajo estabilidad. Abrió la puerta al año de los 5 emperadores, caos, subastas del trono, lealtades compradas. Ejércitos proclamando candidatos. La sangre no terminó esa noche, comenzó. Porque el verdadero problema no era solo Cómodo. Era el precedente, por primera vez, el poder imperial se demostró frágil. El mensaje quedó grabado, el emperador puede morir por decisión interna, y cuando eso ocurre, la idea misma de autoridad cambia. Marco Aurelio gobernó con virtud, su hijo gobernó con ego. Y Roma aprendió algo brutal, no basta con heredar poder. Hay que sostenerlo, y cuando el poder deja de sostenerse en respeto, termina sostenido por miedo, y el miedo siempre busca liberarse.